tal, queridos amigos, queridos hermanos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy, pero muy bien. Qué alegría el día de hoy podernos unir para poder repasar la lección número 4 que lleva por título Ver el rostro del orfebre. ¿Por qué razón el autor toma este título? Como tú sabes, mi querido amigo, durante todo este trimestre estamos hablando acerca del crisol, de que es importante que los cristianos, los hijos de Dios, pasemos por un crisol. Pero la lección de esta semana ya no se centra tanto en el crisol, ya no se centra tanto en las pruebas que las personas pasan, más bien se centra en el orfebre. ¿Y quién es el orfebre? El orfebre justamente se encarga de manejar, de manipular los metales, de fundirlos una y otra vez. Y en la introducción de la lección de la escuela sabática, pues nos habla justamente de cómo nosotros podemos darnos cuenta cuando un metal ya está purificado, ya está en un estado perfecto. Y pues la lección nos responde esta pregunta señalando de que el reflejo, el rostro del orfebre tiene que verse en el metal fundido, tiene que verse en el crisol. Entonces, mi querido hermano, lo que la lección de esta semana quiere enseñarnos es acerca de que los hijos de Dios, tras pasar por pruebas y dificultades, tienen que aprender a reflejar el carácter de Dios. Bien, es una lección muy interesante y yo quiero invitarte a que tú puedas quedarte hasta el final. Pero antes de comenzar, vamos a inclinar el rostro y vamos a hacer una pequeña oración. Oremos. Padre querido, Padre amado, Señor, en este momento vamos a entrar al repaso de la escuela sabática, Señor. Hay personas detrás de la pantalla, querido Padre, que quieren saber qué mensaje tú tienes para ellos, Señor. Quieren escucharte a ti, Padre querido, en los siguientes minutos. Quieren encontrarse contigo, Padre amado, al escudriñar tu palabra, Señor. Por esa razón yo te ruego una bendición especial por cada uno de ellos, Padre amado, que en este momento se está reuniendo para poder estudiar la escuela sabática, Señor, y poderse acercar más a ti, poder estar más cerca de ti, Padre amado. Acompáñanos en los siguientes minutos, Señor, y permite, Señor, que el ser humano egoísta, el ser humano pecador, Señor, desaparezca. Y tú, Padre amado, a través de tu Espíritu Santo, puedas hablarnos a cada uno de nosotros. Son favores que te suplico, amado buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar. La lección del día domingo lleva por título A su imagen. Y para poder entender este texto bíblico es importante comenzar con el texto bíblico de Génesis capítulo 1, versículo 27, donde justamente nos habla de que al principio nosotros fuimos diseñados de una manera muy interesante. Dice de la siguiente manera: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. En la versión original, mi querido hermano, en acá no dice mujer, sino dice varona. Varón y varona los creó. Pero algo interesante de la humanidad es que al ser creado, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Algunos eruditos señalan de que esta imagen y semejanza de Dios tiene que ver con el carácter de los hijos de Dios. Pero algo interesante sucede con la entrada del pecado. Esta imagen que refleja el carácter de Dios empieza a ser distorsionada, empieza a ser deformada. Y al entrar en este estado, pues entra el pecado. Y con el pecado, pues todo este carácter que era perfecto a semejanza de Dios desaparece. Y cuando Set, el hijo de Adán, nace, la Biblia dice que Set fue a imagen y semejanza, ya no de Dios, sino a la imagen y semejanza de ¿quién? De Adán. Entonces ya nacía con la misma imperfección de su padre, Set. Pero ahora, Dios ante esta problemática del carácter, Dios ya tenía una solución. Y mira cuál era esa solución. Romanos 8:29 dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sucede algo interesante. Acá Pablo en su carta a los romanos nos dice de que Dios nos predestinó. ¿Pero para qué?
para que podamos asemejarnos, para que podamos ser conforme a la imagen del Hijo de Dios. ¿Y quién es ese Hijo de Dios? Pues Jesucristo. Es decir, el plan que Dios tiene para sus hijos es que nosotros regresemos al estado original en el cual fuimos creados. Ese es el plan original que Dios tiene. Y justamente uno de los propósitos que tiene el sufrimiento, el dolor, las pruebas y los crisoles es ese, restaurarnos. Por esa razón, la primera palabra que yo utilicé para dar énfasis en este día es la palabra de restauración. Mira, si tú quieres acompañarme y quieres tener un entendimiento más claro de la lección, yo quiero que tú puedas memorizarte esto. Durante la lección yo voy a dar énfasis a 5 R's, ¿ok? La primera R es restauración. Y un poquito más adelante te voy a presentar la segunda R, ¿ok? Pero bueno, es importante entender esto. Lo que Dios desea con los hijos de Dios es que podamos regresar a la imagen inicial con la cual fuimos creados. Porque lo que Dios más desea es eso. Y Dios siempre, pero siempre ha buscado que sus hijos puedan regresar a Él. Bien, como cristianos nunca debemos olvidar que estamos en medio de una guerra cósmica. Y el resultado de esta guerra cósmica, pues, se definirá cuando se sepa en qué bando nos encontramos. ¿En el bando de Dios o en el bando del enemigo? ¿Quieres estar en el bando de Dios? Pues imita todo lo que hace Dios. Vamos a la lección del día lunes, que lleva por título Fe en medio del fuego refinador. Y en este día pues vamos a hablar de un personaje que gran parte de nosotros hacemos hincapié. Es un personaje que muchas veces lo hemos escuchado. Vamos a hablar acerca de Job. Job representa la realidad de los cristianos. Si una persona no pasó por lo que Job pasó, pues aún no ha desarrollado su fe. Y como vimos la anterior semana, vimos de que el dolor perfecciona nuestra fe, aumenta nuestra fe. Y el resultado de nuestra fe, ¿cuál es? Pues la salvación. Y miren, mis queridos hermanos, aquí vamos a entender lo siguiente. Job tuvo que aprender a desarrollar su fe. Pero en toda esa batalla, en toda esa encrucijada que Job tuvo, él nunca habló de fe. ¿Cómo uno puede tener algo que no conoce? Te preguntarás. Para eso vamos a buscarnos en nuestras Biblias en este momento. Job capítulo 23. Y vamos a encontrar una importante enseñanza para nuestras vidas. Job capítulo 23 dice de la siguiente manera. Vamos a dar lectura desde el verso 3. Dice así. ¿Quién me diera saber dónde hallar a Dios? Iría hasta su silla, expondría mi causa ante él, llenaría mi boca de argumentos, buscaría su respuesta y entendería lo que me dijera. ¿Acaso contendería conmigo con gran poder? No, antes me atendería. Qué importante aceptación, declaración que hace Job. Está señalando de que cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros nos disponemos a creer en Dios en medio de nuestras dificultades, no es que Dios se pone en lugar de nuestro enemigo, de nuestro adversario. No, Él no se esfuerza para contendernos, no. Más al contrario, Él viene y nos escucha. Él viene y nos responde. Y esta es una realidad que tenemos que vivir en nuestra vida. Es verdad que Dios permite el dolor humano, es verdad que Dios permite que los crisoles lleguen a mi vida, pero en toda esa encrucijada, Dios no está feliz viendo sufrir a su pueblo. El padre sufre cuando ve que sus hijos sufren. El padre llora cuando sus hijos lloran. El padre responde el clamor de sus hijos, tal como señala aquí Job. Él no contiende con nosotros. Él no se pone en nuestra contra. Él se pone en nuestro favor. Y hay algo interesante que yo aprendí estudiando la fe de Jesús. Jesucristo es a la vez nuestro abogado y es a la vez nuestro juez. Él como juez ve cómo nuestros pecados nos condenan a la muerte. Y el Padre sufre cuando uno de sus hijos se pierde, condenado a la muerte eterna.
Pero Dios no se queda con los brazos cruzados. Jesucristo no se queda ahí sin hacer nada. Jesucristo ya lo hizo todo, mi querido amigo. Él ya vino a esta tierra a morir por nosotros. Y es en ese momento que Él se pone como sacrificio por ti y por mí. Y es verdad que el pecador merece la muerte, pero el Padre dice, yo voy a tomar su muerte. Jesucristo dice, yo voy a morir en su lugar, porque Él entiende el dolor humano. Él no contienda con nosotros. Pero qué importante declaración de Job. Y mira qué es lo que dice en el verso número 10. Pero Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Qué importante declaración. Puede ser que Job no podía ver de manera visible a Dios. Puede ser que Job ya haya perdido a su familia, a sus hijos, sus hijas, sus siervos, su ganado, su hacienda. Y él había perdido todo. Pero en medio de ese dolor, ¿qué dice Job? Él conoce mi camino. Y es claro, algún momento Él me estará probando, pero yo voy a salir como el oro. Yo voy a salir más purificado, yo voy a salir con más valor. Mi hermano, qué importante declaración que nos hace Job. En este momento Job nos está invitando a que cada uno de nosotros confiemos en Dios. Y el título justamente habla acerca de fe en medio del fuego refinador. Pese a que Job no habla de la palabra fe de manera literal, él cree en su Dios, él confía en su Dios. Mi querida hermana, quizás tú en este momento te encuentras recostada en una cama escuchando este comentario. Querido joven, quizás en este momento tú te encuentras buscando o revisando los mensajes de tu WhatsApp porque quizás tu pareja ya no te responde los mensajes y sientes que quizás todo está yéndose cuesta abajo. Tú oraste, tú ayunaste por esa relación, pero tú ves cómo se te pierde todo como agua entre los dedos. En este momento Job te invita a que tú no dejes de confiar en Dios, tú no dejes de creer en Él. Hace unas semanas atrás tuvimos en la Universidad Adventista de Bolivia lo que era la semana de colportaje. Y yo, centrado en apoyar a mi campo, pues me puse a ayudar en la decoración, ayudar en los equipos y demás. Porque quería que el campo donde yo colporte, pues tenga muchos colportores, cada líder pueda tener muchos colportores y me centré en eso. Pero llegó un punto en el cual me centré tanto en ayudar a los demás que me olvidé de ayudarme a mí mismo. Y mi equipo de colportaje quedó con 2 y 3 colportores, mientras que cada equipo de colportaje tenía 20, 30 colportores. Y yo me puse triste. En ese momento yo miré al cielo y le decía a Dios, pero ¿por qué estás permitiendo esto? Yo me estoy esforzando, yo estoy trabajando, estoy haciendo todo por ti. Mi amigo está trabajando, está haciendo todo, pero ¿por qué nuestro equipo es el más pequeño? Y yo me ponía triste. Pero en medio de ese dolor, mi querido amigo, yo no dejaba de hacerle el bien al prójimo. Buscaba ayudarles en lo que yo pude. Decía, no, yo tengo que hacer esto. Cuando finalmente comenzó la campaña de colportaje, tuvimos los 7 días de poder. Y sabes, mi querido amigo, al finalizar esos 7 días de poder, de esos equipos de 30, de 20 colportores, nuestro equipo que apenas contaba con 3 colportores, terminó saliendo campeón de los 7 días de poder. Por esa razón te digo que Dios es Dios y hay que aprender a confiar en Él en medio de la tormenta, así como Job lo hizo. Y mira cómo el dolor nos ayuda a poder crecer, a desarrollar nuestra fe. Y lo importante es que todo esto nos prepara para el presente. Todo esto nos prepara para nuestra vida. Aprende a confiar en Dios en medio de tus crisoles. Vamos a la lección del día martes, que lleva por título Las últimas palabras de Jesús. Y mira, yo creo la segunda R, yo ya te di la primera R que tiene que ver justamente con restauración. Y la segunda R del día lunes tiene que ver con renovación. Es importante que entendamos eso. Cuando Dios empezó a trabajar en la vida de Job, Él quería renovarlo.
y toda la riqueza que tenía de Job pues terminó siendo doblada. Dios le devolvió el doble de lo que él tenía. De cierta manera, cuando Dios llama a sus hijos, llama ¿para qué? Para renovarlos. Los crisoles ayudan a qué? A renovarnos. Y la tercera era la retribución. Y ahora tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver la retribución? Y ahora va a tener un poco más de relevancia el rostro del orfebre. Mira, mira mi querido amigo, vamos a analizar en primer lugar el capítulo 25 de Mateo. Capítulo 25 de Mateo nos cuenta tres parábolas. La primera parábola es la parábola de las 10 vírgenes, seguida por la parábola de los talentos y por último por la parábola de la oveja y el cabrito. Vamos a analizar la primera parábola. En la primera parábola de las 10 vírgenes, esto se da en un contexto de después del capítulo 24, luego que se habla de las señales del fin y la segunda venida. En ese contexto Dios habla de que en los últimos tiempos habrá 10 vírgenes. Y de esas 10 vírgenes dice que 5 serán prudentes y 5 serán insensatas. Las prudentes son consideradas prudentes porque tienen aceite de reserva. Y las insensatas son insensatas porque tienen la lámpara encendida, tienen la palabra de Dios, pero no tienen aceite de reserva. Es decir, ambas vírgenes estudian la palabra de Dios, conocen la doctrina, conocen el cuerpo doctrinal, conocen las creencias. Pero un grupo, la mitad, tiene aceite y el otro no tiene aceite. Ahora, ¿qué simbolizará el aceite? Pues nosotros como iglesia adventista, tras años de estudio de la palabra de Dios, siempre concluimos de que el aceite es el Espíritu Santo. Y mira, yo esa semana me asombré al encontrar este pasaje bíblico de la hermana White, donde ella directamente relaciona el aceite con el carácter de Dios, con un cambio de carácter. Yo nunca había leído ese pasaje bíblico de la hermana Elena G. de White, pero yo siempre llegaba a la misma conclusión. ¿Saben por qué? Porque a mí siempre me preguntaban y me decían, hermano, yo no quiero perderme como las 5 vírgenes. ¿Cómo puedo saber si tengo el Espíritu Santo en mi vida? La respuesta que yo daba siempre era la misma. Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si estudiamos la palabra de Dios y analizamos los frutos del Espíritu Santo, podemos encontrar si una persona tiene el Espíritu Santo obrando en su vida. Y Gálatas 5:22 dice que los frutos del Espíritu Santo son el amor, la paciencia, la bondad, la benignidad, etc. Los frutos del Espíritu Santo tienen que ver con el carácter. Y mira cómo la palabra de Dios se conecta y armoniza con lo que la hermana White señala. Al fin y al cabo, mi querido hermano, las 5 mujeres prudentes que tienen aceite de reserva tienen el carácter de Dios. Y cuando las mujeres insensatas piden aceite, las mujeres prudentes no les pueden dar el aceite porque no les pueden pasar su carácter. Carácter no es algo que se compra, no es algo que se intercambia. Carácter es algo que se obtiene, es algo que se desarrolla. Y es importante que el pueblo de Dios desarrolle el carácter de Cristo en sus vidas. Que el orfebre pueda verse en nosotros su propia vida, su propio carácter. Y en ese contexto, pues la lección del día martes nos habla acerca de la parábola de la oveja y de los cabritos. Dice así, las ovejas, un día el pastor se levanta, reúne las ovejas y las pone en su mano derecha, y a los cabritos les pone en la mano izquierda. A las que se encuentran en la mano derecha, que son las ovejas, pues les prepara el reino de los cielos y les invita a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque fueron buenas personas que ayudaron a los huérfanos, que ayudaron a las viudas, que ayudaron a quienes más lo necesitaban. Mas, sin embargo, este grupo de los cabritos, de la mano izquierda, reclaman y dicen, ¿por qué razón nosotros no podemos entrar al cielo? Y él les responde y les dice, por cuanto no lo hicieron a mis amigos más pequeños, a mí tampoco me lo hicieron. Y ahí Jesús está señalando claramente, nuevamente esto tiene más relevancia, de que el aceite tiene que ver con carácter. Las personas tienen que reflejar el carácter de Dios. Y si hay algo que ayuda a que nuestro carácter cambie, son los crisoles. Cuando los hijos de Dios pasan por problemas, pasan por dificultades, se ven defectuosos, empiezan a cambiar. Y sus vidas son transformadas. Sus vidas son restauradas. Sus vidas son renovadas.
Y cuando nuestras vidas son renovadas y restauradas, pues ahí Jesucristo en la parábola cuenta que un día nos retribuirá conforme a lo que nosotros merecemos. No porque creamos en la salvación por obras, únicamente nosotros creemos en la salvación por fe. Pero es irónico pensar que una persona que ama a otra no hace sacrificios por ella. Cuando un joven le promete a su señorita novia y le dice, por ti bajaría las nubes, los cielos, las estrellas, pero cuando la señorita le dice, ven, entonces nos casaremos. Hay muchos chicos cruzan los brazos y dicen, no, yo te amo, te quiero, pero no quiero compromiso. Muchas veces espiritualmente actuamos de la misma manera con Dios. Y es importante que nuestra vida pueda ser transformada y empecemos a hacer el bien a tu prójimo. Querido amigo, querido hermano, aprovecha ahora más que nunca. Ve, visita las cárceles, visita los hospitales, visita a tus tíos, a tus tías, a tus sobrinos, a tus nietos, a tus nietas. Compárteles la palabra de Dios. Es lo mejor que tú puedes hacer para que tu carácter sea transformado. Vamos a la lección del día miércoles. Ya les di hasta este momento 3 eres. La primera eres restauración. La segunda eres renovación. La tercera eres retribución. Y mira cuál es la cuarta R. Refinamiento. Para eso vamos a tener que entrarnos un poco en profecía. Vamos a irnos al libro de Daniel capítulo 12 y vamos a entender una importante enseñanza para nuestras vidas. Vamos a buscar en este momento Daniel 12. Mira, Daniel es un libro profético y gran parte de su literatura es simbólica. Daniel tiene 6 capítulos históricos y 6 capítulos proféticos. 6 capítulos que se pueden interpretar de una manera histórica, y 6 capítulos que se pueden interpretar de una manera profética y simbólica. Y sabes, mi querido amigo, si tú analizas el primer versículo bíblico de los 12 capítulos de Daniel, tú te vas a dar cuenta que en los primeros versículos el autor siempre empieza mencionando el nombre del rey humano que gobierna el pueblo de Dios. Por ejemplo, en los primeros capítulos dice, y en el reinado de Nabucodonosor, y en el reinado de Nabucodonosor. Luego salta y dice, en el reinado de Belsasar, en el segundo año del reinado de Belsasar. Luego dice, en el primer reinado de Darío, en el reinado de Darío. Luego dice, durante el reinado de Ciro. Siempre, pero siempre se menciona el nombre de reyes humanos, pero solamente en el capítulo 12 de Daniel, mira cómo comienza el libro. Dice así. En ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a su pueblo. El capítulo 12 ya no habla de reyes humanos, sino más bien habla del rey de reyes, que es Miguel, que es Jesucristo. Y es Jesucristo ya entronizado, tal como lo señala Hebreos. Y dice que Jesucristo se levanta, pero seguido de eso, mira qué es lo que sucede. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Está hablando del tiempo de angustia. El pueblo de Dios va a pasar por angustia, mi querido hermano. Lo creas o no, todos vamos a pasar por momentos difíciles. Cuando la lluvia cae, pues moja a todos. Y uno tiene que tomar sus precauciones para ese tiempo. Pero sabes, mi querido hermano, si la lección del día martes nos hablaba acerca de una preparación en esta vida, en el presente de nuestro carácter, la lección del día miércoles nos habla de una preparación para el tiempo futuro, para la segunda venida. Y mira qué es lo que dice acá la palabra de Dios. Este pasaje bíblico es interesante. Versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. La instrucción es clara del ángel. Cierra la palabra de Dios. No se los reveles a nadie más. Y aquí yo quiero decirte algo que es tan importante que tú lo entiendas. No quiero asustarte ni quiero preocuparte. Pero sabes, mi querido hermano, los valdenses predicaban una verdad tan contundente que justamente tenía que ver con la educación, tenía que ver con la alimentación. Pero los valdenses no predicaban de sábado. Los valdenses no predicaban de santuario, no predicaban la segunda venida. Quizás predicaban el sábado, sí, pero no predicaban del santuario, porque era una verdad que ellos aún no habían recibido. Era una revelación que ellos aún no habían obtenido.
Juan Hus también le pasó por lo mismo. Él denunciaba los delitos que cometía la Iglesia Católica. Martín Lutero por lo propio hacía lo mismo. Él denunciaba todas las indulgencias que cometía la Iglesia Católica. Pero Martín Lutero no predicaba de santuario. Martín Lutero no predicaba de sábado. Porque es una verdad que él aún no había recibido. Pero Guillermo Miller, en el año 1815, es el primer hombre que revela la interpretación de Daniel capítulo 9 con respecto a las 2300 tardes y mañanas. Porque era esa verdad que Dios había revelado para sus tiempos. Y luego de 1844, Hiram Edson justamente recibe la visión acerca del santuario celestial. ¿Qué te quiero entender con todo esto, mi querido hermano? Que la revelación de la palabra de Dios es progresiva. Por esa razón, la Iglesia Adventista tiene una postura historicista con respecto a la interpretación escatológica de la segunda venida. Hay sucesos, hay revelaciones que se dan con el paso del tiempo. Y para nuestros tiempos aún hay verdades que recién serán reveladas. Y acá dice que todos correrán de aquí para allá, intentando interpretar esto, intentando interpretar aquello, pero no lo lograrán, porque no es su tiempo. Pero mira que lo que luego dice en el versículo número 10. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Ahora aquí habla de dos grupos. Los impíos orarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. ¿Qué está queriendo decir la palabra de Dios? Que los impíos, que los que no creen en Dios, los que no pasan por crisoles, que los que no aceptan a Cristo realmente en sus vidas, no podrán entender estas verdades. Darán una mala interpretación. Y a veces, muchas veces pasa eso en nuestra iglesia. Hermanos que se salen de la iglesia porque dan una mala interpretación a la palabra de Dios. Y no es que les faltó inteligencia. Lo que pasó es que ellos obraron impíamente y no lograron recibir la luz de la palabra de Dios. Pero mira qué es lo que dice más adelante. Pero los sabios entenderán. Y el principio de sabiduría es temer a Jehová, guardar sus mandamientos, obedecer a Dios. Cuando nosotros hacemos todo esto, pues nos preparamos para poder entender los grandes misterios que aún guarda la palabra de Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, la palabra de refinamiento tiene que ver con eso. Los crisoles nos refinan y ese refinamiento es necesario para poder entender las verdades venideras del futuro y poder estar preparados para la segunda venida. Vamos a terminar, mi querido hermano, con la lección del día jueves, que lleva por título El carácter y la comunidad. Para eso vamos a buscarnos en nuestras Biblias, Efesios capítulo 4, y vamos a intentar entender este pasaje bíblico, que es tan importante para nuestras vidas. Vamos a buscarnos Efesios capítulo 4. Muy bien. Dice de la siguiente manera. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Pablo en su carta a la iglesia de Éfeso está hablando justamente de la unidad. Y si hay algo que capacita a los crisoles es que la iglesia pueda vivir en unidad. Porque cuando los hijos de Dios pasan por crisoles, sus caracteres son transformados, existe amor, el amor permite que una iglesia sea unida. Querido hermano, estás viendo división en tu iglesia. Permite que el amor de Dios abunde en la iglesia y tú vas a ver cómo la división va a desaparecer. Porque el Dios nos creó para vivir en comunidad, no para que seamos ermitaños, individualistas, no. Él nos creó para que podamos vivir al lado de nuestro prójimo. Mira qué es lo que dice más adelante. Y con esto terminamos.
Versículo 15 del capítulo 4. Sino que hablando la verdad con amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Predica la verdad, mi querido hermano. Predica la segunda venida. Predica el santuario, predica el sábado, predica la reforma por salud. Predica Daniel, el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. Predica todo lo que tú deseas, pero predica con amor. Haz un llamado, que los hijos de Dios se entreguen a Él, que lo busquen, que lo acepten. Si vas a organizar algo, organiza a tus amigos, organiza tu iglesia, organiza tus colportores, pero hazlo con amor. Es el consejo que Pablo nos da. Y cuando una persona se siente amada, tiene ganas de trabajar para Dios, tiene ganas de servir a Cristo y tiene ganas de cambiar. Querido hermano, lleva este mensaje a tu clase del día de hoy. Lleva este mensaje a tu familia, lleva este mensaje a tus compañeros de trabajo y no dejes que la palabra de Dios trabaje en tu vida. Inclina tu rostro, vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre querido, Padre amado, Señor, cuán importante, Señor, es que tu pueblo pueda ser capacitado para tu segunda venida, Señor. Aún hay muchas revelaciones, Padre amado, que aún nuestra mente no estará lista para recibirla. Pero tú, Señor, permite que a través de tu Espíritu Santo podamos acceder, Padre querido, a esos grandes misterios que aún guardan tu palabra, Señor. Permite, Padre amado, Señor, que podamos acercarnos más a ti, a tu trono de gracia, Señor. Permite, Señor, que los hijos tuyos que están escuchando este repaso de la lección puedan ser bendecidos por ti. No permitas que este sacrificio quede en vano, Señor. Más al contrario, permite que estos minutos que ellos se han sacado para escuchar tu palabra les pueda servir de gran manera, Señor. Y al finalizar el día de hoy ellos puedan sentir que hay algo especial pasando en sus vidas y que tú has empezado a trabajar en el corazón de cada uno de ellos, Señor. Y que muy pronto, Padre amado, estarán más cerca de ti, bendito Dios. Te agradezco por todo, Padre bendito, y te ruego que tú puedas bendecir a cada uno de tus hijos el día de hoy. Son favores que te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, mi querido hermano, habla más de Cristo en tu clase. Habla más de Cristo con tus amigos y verás cómo los dolores de tu vida desaparecerán porque empezarás a ver el dolor ajeno. Y cuando veas el dolor ajeno te darás cuenta que tu crisol no es nada en comparación con lo que otras personas están pasando. Que Dios te bendiga grandemente, mi querido hermano. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, feliz sábado, depende de cuándo estés viendo este video. Hasta luego.